están en nuestras comunidades, especialmente a los que están sedientos y hambrientos de ella. Que como Pedro te digamos una y mil veces: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a poder descubrir esa realidad en nuestra vida hoy y que podamos realmente salir más deseosos y más sedientos de escucharlo cada día un poco más. Te lo pedimos a vos, que vivís y estás con nosotros, porque así lo prometiste, hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a recordar un poquito, porque el cambio de escenario hace que a lo mejor nos olvidemos lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que estamos acá? Porque todos tenemos un ministerio que reconocíamos entre todos la semana pasada, que es un ministerio importantísimo, porque es aquel que nos da la capacidad de poder servir a nuestra comunidad y a nuestros hermanos como instrumentos de la palabra de Dios. El padre José Luis decía algo lindísimo: nosotros le prestamos la voz a Dios para que vuelva a hablar, para que vuelva a decir, para que tenga este mensaje creador que renueva, como dice el Salmo, ¿no? Que renueva, envía tu Espíritu, Señor, para que renueve la faz de la tierra. Bueno, renueva la palabra de Dios, recrea cada uno de los corazones y cada una de las vidas que la reciben. Somos como los sembradores. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa figura? El sembrador. Nosotros cuando estamos allí nos convertimos en el sembrador, que lo único que tiene que hacer es asegurarse que no le quede ninguna semilla dentro del aljaba, que toda semilla sea esparcida, que toda semilla sea entregada, porque Dios es el que se ocupa después de cuidarla, de regarla y de hacerla crecer en cada uno de los corazones que la reciben. ¿Se acuerdan que también dijimos la semana pasada lo importante que es nuestro ministerio? Porque hay muchos hermanos que no pueden, por la situación que tienen, acudir a la comunión, a la Eucaristía. Entonces hacen comunión con nosotros y con todos, alimentándose de la palabra de Dios. Entonces fíjense que cuando no entregamos lo mejor, cuando no hacemos que esa palabra sea realmente una flecha, una espada de doble filo, que atraviese el corazón del que está sentado en el banco, a veces le privamos a estos hermanos que a lo mejor no pueden acceder a la comunión, le privamos de ese alimento que los une. Recuerden un momento en la Biblia que es tan importante. Si lo quieren buscar, tomen nota. En el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor llega a una montaña alta, dice el Evangelio, a Pedro, a Santiago y a Juan, para mostrarles su gloria, ¿no? Porque ahí es donde se transfigura frente a ellos. Dice que su rostro se llenó de luz como sus ropas, ¿no? Se pusieron blancas y luminosas, llenas de luz. 17, capítulo 17. No, 17 no. Está en el capítulo 17, creo que en el versículo 1, si mal no recuerdo. La transfiguración empieza en el versículo 1 y dura unos cuantos versículos, como 10 versículos mínimos. 17. Ahora, no es necesario que lo busquen ahora, escúchenme, anótenlo para después tener un material para ustedes hacer una linda lectura orante. Pero lo que yo les quería contar, que en ese episodio de la transfiguración, cuando de repente Pedro, Santiago y Juan ven que se les aparece junto a Jesús, Moisés y Elías, también se produce algo muy hermoso que dicen que es cubierto, se cubre todo con una gran nube o una sombra, depende
introducción, y de la nube se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Miren lo importante que es la palabra de Dios para todos nosotros, para que el mismísimo Dios, en esa teofanía, en esa manifestación, se haya propuesto darles esa indicación a los discípulos más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Lo importante que es escuchar, lo importante que es saber decir esa palabra para que otros también puedan escuchar al Hijo amado de Dios. Ustedes estarán pensando, pero un momentito, nosotros no leemos el Evangelio, porque lo que leemos nosotros son los demás libros de la Antigua Alianza y de la Nueva Alianza, a excepción del Evangelio, que recuerden que el Evangelio es leído por un diácono, por un sacerdote o por un obispo, si es que hay algún obispo presidiendo. Pero si hay un diácono, siempre lo va a leer el diácono, porque es función del diácono la propagación de la palabra como la mesa del altar. Entonces, a nosotros nos toca proclamar otra parte de las Sagradas Escrituras. Pero desde que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, toda la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, nos hablan de Cristo. ¿Me siguen? No es solamente el Evangelio. Cuando leo el Génesis, estoy hablando de Cristo. Cuando leo el profeta Isaías, estoy hablando de Cristo. Cuando leo algún libro sapiencial, el Eclesiástico, el Eclesiastés, Sabiduría, el libro de Job, cualquier libro me lleva al Señor Jesús. Entonces yo también tengo que hacer que para que pase lo mismo que en ese momento en el monte Tabor para mis hermanos, también tengo yo que proclamar la palabra de tal manera que la puedan escuchar, que la puedan entender. Así que eso era lo que veíamos la semana pasada, la importancia que tiene nuestro ministerio. No es un ministerio ni menor ni de segunda categoría, es un ministerio muy de primera categoría y de muchísima importancia. Porque como decía el Padre, no se olviden de esa frase, le ponemos voz a Dios. Otra de las cosas que veíamos la semana pasada, y veo que a lo mejor hoy no tienen esta hojita, pero ya la van a tener la semana próxima, porque yo se la envié al Padre, pero me olvidé cuando se la envié ayer, que estaban en convocation. Así que pobre no está acá porque está un poquito lejos el Padre José Luis. Pero yo le hice un resumen de lo que vimos la semana pasada, más lo que vamos a ver hoy. Así que después sería bueno saber cuántos son ustedes aquí, porque yo puedo preparar esto que vamos a ver hoy en hojitas, para que le queden los cuadros, sacar fotocopias y traérselos. Así que después vamos a ver para que ustedes puedan tener ese material también. Pero veíamos que esa palabra que nosotros leemos en el leccionario, a ver, yo creo que acá, no, en la oración de los fieles, acá está. Vamos a dejárselo preparado a Gonzalo mañana, porque si no nos va a retar. Pero esta palabra que está escrita en el leccionario, esto se denomina leccionario, que es lo que contiene las palabras que se proclaman todos los días, y me imagino yo que también está incluido, o a lo mejor en otro tomo, está la del domingo. Lo que está escrito, esta sagrada escritura que está puesta por escrito, contiene una palabra que, ¿se acuerdan lo que yo les explicaba? Es una palabra que no puede ser contenida en ninguna letra ni en ningún escrito.
porque es la mismísima palabra de Dios que antecede toda escritura, que es eterna, que es creadora, que busca al hombre para dialogar con él, que nos busca para permanentemente darse a conocer, que se revela. Es un Dios que habla, por eso escúchenlo, porque si lo escuchan, lo empiezan a conocer más y mejor. Entonces, es importante cuando nos subimos allí, de saber que yo no estoy contando una historia. Les voy a hacer un ejemplo nada más. Miren que esté justo, agarré el Evangelio. Acá hay una carta del apóstol San Pablo a Timoteo, bien breve. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en mí. Yo puedo leer esto como si fuera una carta que me escribió mi primo ayer y quiero compartirla con un grupo de amigos. O puedo entender esto que acabo de decirles, que esta escritura contiene una palabra que no tiene ni tiempo ni espacio, porque habita la eternidad y lo que quiere es buscar un corazón donde anidar. Entonces, querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Ven? Yo leí bien antes, pero leí como si estuviera contándoles algo que alguien me quiere dejar saber. Esto tiene una intencionalidad porque estoy hablando de otras cosas diferentes. Estoy poniendo énfasis en mostrar que la iglesia es columna y fundamento de la verdad y es la casa del Dios vivo. Claro, para poder verlo de esa manera me la tengo que creer, la tengo que masticar, digerir, meditar y hacer la carne en mi propia vida, para poder convencer a doña Rosa, que me está escuchando, que vale la pena ir a la iglesia porque es columna y fundamento de verdad y es la casa del Dios vivo. No es un grupo de ladrillos que están pintados de un determinado color, que tiene bancos, y que voy porque me enseñaron de chiquita que tengo que cumplir yendo al menos una vez a la semana el día domingo. A doña Rosa le tiene que hacer temblar el corazón, mi palabra, como un trueno. Tiene que ser la teofanía del Monte Tabor. Escúchenlo, escúchala, porque tiene algo para decirte hoy a vos, y seguramente es lo que vos estás necesitando escuchar para tu vida. ¿Es claro? Entonces veíamos eso, veíamos cómo realmente la palabra de Dios, yo acá se los enumeré, es existente ante toda escritura, es creadora, da el ser, ¿no? Dios cuando crea, da el ser, hizo con la palabra en el Génesis, hágase y se hizo, da el ser de las cosas y el ser de nosotros como personas y como criaturas, dialoga, es salvadora y comprometida. Qué hermoso ver cómo dialoga, por ejemplo, Dios con Abraham. Sal de tu tierra, no temas, Abraham, que yo iré contigo. No te preocupes, que tendrás una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del desierto. Y Abraham venía con una fórmula y le decía, quiero tomar a este esclavo como hijo, porque mirá, pasaron más de 20 años desde que me dijiste que yo iba a tener un pueblo numeroso y no tengo ningún hijo, lo tomo a él y le doy. No, Abraham, confía que de Sara nacerá un hijo.
Y después vino Agar y vino Ismael, pero de Sara van a ser un hijo, confía. Yo no te abandono, estoy contigo siempre. Ese es el Dios que dialoga. Y cuando se lo dice a Abraham, me lo está diciendo a mí. Entonces cuando yo se lo transmito a otro, es la palabra de Dios que se la dice a Abraham, pero me la dice a mí en este momento. Confía, Patricia, confía. Solo te pido que sigas detrás mío, ¿no? ¿Qué le dice Abraham? Sal de tu tierra y ve al lugar que yo te indicaré, ¿no? Como el sígueme que le dice a los apóstoles. Siempre el Señor, cuando nos saca de algún lado y nos pide que vayamos con Él, nos pide esto, que nos pongamos detrás, que no nos va a defraudar. Ese es el Dios que dialoga. Vi tu dolor, vi tu clamor, escuché tu intercesión. Es un Dios que no es ausente, es una palabra que se revela como un Dios presente, como un Dios que escucha, que ve. Como ayer nos decía la Escritura, que pudo percibir el dolor profundo de la viuda de Naín por la muerte de su hijo. Y decía que él iba entrando, la viuda con el cortejo iba saliendo, y él la ve y se conmueve. Miren lo que pasa, porque es la palabra hecha carne, lo que pasa con la palabra de Dios. A veces perdemos esta perspectiva, que es el verbo hecho carne. Y esta palabra, que además de conmoverse, actúa, toca el féretro y le dice, habla, da vida, genera vida, levántate, le dice al muchacho. Y el muchacho se levantó y tuvo hambre, dice el Evangelio. Entonces, miren la palabra de Dios, todo lo que logró. Es un Dios presente que me ve, es un Dios presente que me toca con su palabra porque me sana, porque me indica que no soy indiferente para Él, y que al tocarme, además, con su voz fuerte y potente, pone de pie y da vida a lo que estaba muerto y lo vuelve a la vida. En este caso es el Hijo, pero ¿cuántas veces el Señor en el Evangelio da vida a lo que tenemos muerto dentro de nosotros mismos? Y encima nos deja también teniendo hambre, más hambre de Él, más hambre de su palabra, sabiendo que a partir de ese momento estamos, como decíamos en la oración, como Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué les digo todo esto? Porque nos tenemos que convencer de esto nosotros para poder convencer a los demás. Por eso el lector tiene que ser un asiduo, enamorado y recurrente a la palabra de Dios, lo que les decíamos la semana pasada. Reciban el Evangelio de todos los días, reciban, vean cómo el Evangelio todos los días va como escalando en mi vida, ¿no? Y en lugar de ser la viuda de Naín, soy yo que estoy atravesando esa puerta y me encuentro con Jesús y ve mi dolor y ve mi muerte y se conmueve y me toca y me dice, levántate. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Cuando nos toca decírselo al otro, va ese mensaje cargado de vida, el mismo que me dio Dios a mí cuando escuché la palabra en mi corazón. ¿Estamos bien? Entonces hay otro tema, que es el que vamos a ver hoy. Esta palabra de Dios, que fue transmitida por muchísimos años, de boca en boca, fue contada de padres a hijos, como dice el Deuteronomio, ¿no? Háblale a tu hijo cuando vas de camino, cuando estás en la mesa, cuando estés haciendo cualquier actividad, háblale a tu hijo de esta acción de Dios en ti y en nuestro pueblo. Para Israel, el pueblo elegido,
pueblo, mantener viva la presencia de Dios y la acción de Dios en el pueblo era esencial, porque era lo que le daba el sentido de pertenencia. Entonces, se vieron en la necesidad de ponerla por escrito. Porque claro, yo te puedo contar cómo fue mi infancia a mi hija, pero mi hija puede a lo mejor agregarle algo que ella interpretó o que le pareció o que le gustó o quitarle lo que no le gustó y ya se iba tergiversando esta palabra de Dios que le fue dada a un pueblo. Por eso se llegó a la conclusión que se debía de poner por escrito. ¿Cuándo empezó a ponerse por escrito? En la época del rey David, siglo X antes de la era cristiana, aproximadamente en el 1000, ¿no? En el 1000 antes de Cristo. Entonces, se fue recopilando todas aquellas tradiciones, todos aquellos tradición oral que fue cada grupo teniendo como propio, se recopiló y se llegó a la conclusión de formar determinado grupo de libros, ya ahora se los voy a explicar mejor, determinando el canon, ¿no? Esto es algo un poquito teórico. Canon significa, cané significa regla. ¿Y la regla qué era? La regla con lo cual se medían los textos que de la tradición oral se decidieron poner por escrito. Era la regla que mantuviera viva la fe, que llevara un crecimiento espiritual. Así se formaron los cánones y el canon hebreo quedó armado, y ya con ustedes ahora les voy a mostrar un cuadrito cómo es el canon hebreo, que después va a cambiar un poquito cuando se desarrolla otro canon u otra regla que es la griega. Y por eso nuestros hermanos esperados tienen una Biblia con 7 libros menos que la nuestra, porque ellos que siguieron el canon hebreo que dice, por ejemplo, lo siguiente: no consideramos revelado ningún libro que no haya sido escrito en hebreo o en arameo. Ningún libro que fuera escrito después del siglo IV antes de Cristo. El último profeta revelado es el profeta Zacarías, más o menos de esa época. Todo libro posterior al siglo IV ya no es considerado canónico o palabra revelada por Dios para los judíos, y mucho menos si fuera escrito en un idioma distinto como el griego, que es lo que empieza a pasar a partir del siglo IV, que empiezan a aparecer libros que están dentro de las Sagradas Escrituras escritas en griego, y ellos lo consideraban que no era palabra revelada por Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces esto tiene como una historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a tener esto en nuestra mano? ¿Cómo llegó esto hasta acá? Esto apareció así como la varita de Harry Potter, que tocó un libro y nos quedó la Biblia armada. Por supuesto que no. Imagínense que yo les conté recién, los primeros escritos datan del siglo X a.C. y los últimos escritos, que podríamos decir el Evangelio según San Juan, el Apocalipsis, son del 100 y del 95 después de la era cristiana. Entonces, ¿cómo se pusieron de acuerdo para llegar a formar esto? Bueno, eso es un poco el recorrido que vamos a hacer en el día de hoy, porque los lectores tienen que conocer la Biblia. Yo no me traje tanto la historia, porque si no tendríamos que tener 10 clases de esto. Y la idea es para que ustedes se familiaricen con los textos bíblicos, los que tenemos los católicos y que no tienen los protestantes, porque siguen este canon hebreo y no el canon griego, lo que les acababa de explicar yo. Pero me va a interesar que ustedes sepan cómo está dividida en los textos que hay dentro de las Sagradas Escrituras. No puede ser que un lector, cuando yo les diga, por favor, hablan el libro del Eclesiástico,
No puede ser que un lector que yo les diga, vamos a leer el Deuteronomio, lo esté buscando por donde están los salmos. Un lector tiene que estar familiarizado con lo que tiene que saber transmitir como lectura. Por eso, hoy quise traerles esto para más o menos contarles de qué se trata. ¿Alguna duda? ¿No tienen ninguna duda? ¡Qué suerte! Maravilloso. Seguimos entonces, arrancamos. Habíamos tenido otra cosita. Yo tenía que tener 10 charlas con ustedes, mínimo. Porque hay magisterio de la iglesia que es precioso sobre la liturgia, sobre la palabra de Dios, perdón. Uno es, por ejemplo, una constitución, así se denomina, apostólica del Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum. Dei Verbum, el verbo o la palabra de Dios. Eso está hoy día, el que no tiene el librito del Concilio Vaticano II pone Dei Verbum y lo tiene gratis en internet. Lo pueden bajar sin ningún inconveniente. Y es precioso porque nos habla desde la lectura del Concilio Vaticano II sobre lo que es la palabra de Dios para la iglesia, ¿no? Entonces, para enganchar, porque acá habíamos quedado, habíamos visto que Dios se revela porque nos ama, ¿se acuerdan? Yo cuando no quiero a alguien o lo quiero un poquito, no ando contándole mi vida. Y Dios nos ama tanto que se revela a través de su palabra. Quiere que lo conozcamos hasta el detalle más mínimo. Y eso es una búsqueda o un entrar dentro del misterio de Él que no se agota nunca. Porque Dios es absolutamente infinito, ¿no? Entonces es algo que nos acompaña, ese deseo toda la vida. Entonces nos enseña Dei Verbum que la revelación es el diálogo que Dios quiere tener con el hombre. Quiere tener, es voluntario, es un deseo de Dios, un diálogo de amor absoluto. Imagen del amor que tienen las personas de la Trinidad. Y del que como Dios nos hace partícipes, como amigos. Ustedes ya no son esclavos, ustedes son amigos. Porque el esclavo no sabe lo que quiere su amo, en cambio ustedes sí saben, les dice Jesús a sus amigos en el Evangelio según San Juan, cuando en los discursos de despedida, ¿no? Así que esto tenganlo muy presente. Bien. No se hagan problema que yo les leo porque debe ser chiquitito y los de atrás es una prueba de más de oculista lo que dice hoy, ¿no? Fíjense, ¿cómo debemos leer? ¿Cómo debemos leer cuando vamos a las Sagradas Escrituras la palabra de Dios que está? Esto de cómo debemos leerlo, cómo lo debemos leer nosotros en privado, ¿no? Cómo debemos tener este contacto, esta relación con la palabra de Dios. Dice, debemos tener nuestro corazón abierto y sin prisa. No puede ser algo que sale con papas fritas. Un pedido de McDonald's. Tiene que ser, si yo le voy a dedicar un rato, le tengo que dedicar, los 10 minutos que le voy a dedicar a la palabra de Dios son los 10 minutos para la palabra de Dios. Sin prisa. Porque es como si mi mejor amigo me dice, Patricia, vamos a tomar un café que tengo algo que contarte. Y yo le digo, bueno, dale, porque tengo muchas cosas que hacer, dale. No. Nosotros nos predisponemos a escuchar a nuestro amigo con el corazón abierto y con todo el tiempo del mundo. Porque necesita contarnos algo. Con Dios pasa lo mismo. No olvidemos esto. Con el corazón abierto y sin prisa, por favor. Sin prisa. El padre Lona, que es un experto en espiritualidad bíblica, nos dice, recordando siempre que leemos la Escritura, pero escuchamos la palabra. Leemos la Escritura, pero
escuchamos la palabra. ¿Está claro eso? Por todo lo que dijimos antes, ¿no? Teniendo en cuenta que se utilizaron distintos géneros literarios para poder ponerla por escrito. No toda la Sagrada Escritura nos habla en un mismo estilo o con un mismo ritmo. Hay una lectura que parece que chorrea la sangre, ¿no? Porque es épica, porque nos narra las batallas y esta cosa de la batalla del pueblo de Dios contra los adversarios, los enemigos. ¿Por qué pasó eso? Porque durante todos los siglos que se tardó en ponerla por escrito, el hombre que fue el que la escribió vivía en un tiempo y en un espacio que le pasaban cosas a él. Entonces, si estaban en tiempo de guerra, lo más lógico que pasara es que escribía con la terminología de lo que estaba viviendo. ¿Es claro? Por eso se lee la Escritura, pero a través de esos distintos géneros nunca dejo de escuchar la palabra. Nunca dejo de escuchar la palabra. Nosotros los católicos no leemos la Biblia de forma literal. Nosotros no estamos con el solo escritura de Lutero. Eso lo sienten y lo siguen nuestros hermanos esperados. Nosotros no. Nosotros leemos la escritura buscando el sentido profundo y espiritual, interpretándola. Ahora bien, ¿cómo la interpreto? Como me enseña la Iglesia. No es como se le ocurre a Patricia. Yo cuando preparo mis clases de Biblia, yo además doy espiritualidad bíblica en las parroquias, preparo la espiritualidad bíblica con los maestros de espiritualidad bíblica que la Iglesia me enseña y que me ofrece para poder, especialmente los padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, ¿no? Todo lo que se escribe, todo lo que escriben, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, Evangelii Gaudium, cómo el Papa me enseña el gozo del Evangelio y utiliza distintos textos bíblicos que los interpreta a esa luz, a la luz de la alegría, y me indica a mí cómo interpretarlos también, para reconocer y llegar a entender la alegría de la buena nueva que está escrita en la palabra. ¿Me entienden esto? Yo no puedo decir, a mí me parece que, por supuesto, ¿no? Que una cosa importante que me olvidé decirles, el corazón abierto y orante al Espíritu Santo para que me dé la claridad y la fuerza necesaria y la ciencia y el entendimiento para poder entender qué me está diciendo la palabra de Dios en este momento. Pero me tengo que formar, no tengo que ser vago, ni lazy. ¿Cómo se traduce lazy? Flojo. Flojo, ahí está, flojo me encanta. No tengo que ser flojito. Tengo que tratar de que si me toca leer el profeta Isaías, además de hacer lo que les dije la semana pasada, de entender el libro, cuándo fue escrito y por qué fue escrito de esa manera, preocuparme de buscar alguna interpretación, que las hay y preciosas, de algún padre de la Iglesia o de algún biblista que me explique por qué se dijo de esa manera lo que se dijo. Porque ahí es donde llego a la profundidad de la palabra de Dios. No me quedo enganchada en la letra, voy a lo profundo, voy a eso que toca con la esencia de lo que se quiso decir. ¿Vamos bien? Entonces es muy importante. Muy importante es poner en contexto la palabra de Dios. Es importantísima. Y si tienen que leer el capítulo 8 del versículo 25 al versículo 35, lean del versículo 1 al 55 para ver en qué contexto se dijo esa palabra.
Porque cuando yo pongo la palabra en contexto, también me ayuda a ponerla en el contexto de mi vida actual. Acuérdense que la palabra está siempre en presente. No es había una vez, es hoy, aquí y ahora. Entonces, poniéndola en contexto, entiendo de qué está hablándome. ¿Vamos bien? Tener presente, bueno, ya eso lo dijimos la semana pasada, el momento histórico y existencial de la comunidad a la que pertenece esa palabra. Dice el padre Lona, seguro, porque tomé mucho material de su libro, quedarnos con la letra es desoír la palabra de Dios. Me quedo con la letra como si me quedara con el moño del paquete y no abro nunca la caja, no me quedo con el regalo que viene adentro, ¿no? Y debemos preguntarnos el sentido profundo siempre de esa palabra que es dicha. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Es eso lo que yo les decía. Miren, a tal punto que el documento de los obispos de Latinoamérica del año 2006, que es el documento de Aparecida, ¿no? Que lo habrán sentido nombrar, a nuestro obispo le encanta el documento de Aparecida. Me acuerdo cuando salió, que lo citaba siempre, en donde hay una pequeñísima frase que a mí me quedó grabada en el corazón: no hay palabra de Dios sin iglesia. No hay palabra de Dios sin iglesia, es en la iglesia donde veíamos recién en la carta de Timoteo, columna de verdad, ¿no? Uy, ya no se ruido. Como columna, está ahí, se hace carne en la iglesia la palabra de Dios. O sea, que cuando yo corro con la tentación de decir, bueno, yo esto lo puedo hacer solita, me tiene que venir un texto y lo van a recordar todos. Cuando San Pablo iba camino de Jerusalén a Damasco y el Señor resucitado se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él lo primero que pregunta es: ¿quién eres, Señor? Porque él no estaba persiguiendo a un Señor. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Y al Cristo preguntarle por qué me persigue me deja claro algo. El que persigue a la iglesia persigue a Cristo. O sea, que no hay Cristo sin iglesia, no hay iglesia sin Cristo. Y Cristo es la palabra hecha carne, ¿no? Es la palabra, es el verbo hecho carne. No hay palabra de Dios, no hay palabra, no hay escritura sin iglesia. Por eso la tenemos que compartir en comunidad. Por eso los domingos nos alimentamos de lo que leemos y de lo que nos enseñan nuestros pastores. Es importantísimo que lo entendamos. ¿Vamos bien? Muy importante. El cristianismo siempre se definió por años. Miren, yo estudié religiones comparadas muchos años y me acuerdo yo de cuando estaba estudiando hace 1000 años de esto, antes de que saliera Verbum Domine. Miren, Verbum Domine es la otra exhortación apostólica escrita por nuestro queridísimo Benedicto XVI sobre la palabra de Dios, la palabra del Señor, Verbum Domine, ¿no? La palabra del Señor. Que fue después de un sínodo sobre la palabra de Dios. Precioso, es un texto que realmente vale la pena leerlo. También lo encontramos gratis online, si no necesitan ir a comprar el texto. Y fíjense que por qué dice el Papa Benedicto: la religión cristiana no es la religión del libro, porque a los judíos cristianos nos reconocían como el pueblo del libro,
No. Los cristianos somos la religión de la palabra de Dios, que es mucho más grande que un libro. El libro tiene la palabra, la contiene, pero nosotros somos el pueblo de las palabras, el pueblo de los que sabemos que alguien nos espera para decirnos algo, siempre bueno y siempre nuevo. Eso es lo que somos. Eso es muy importante. Esto yo se los voy a hacer llegar. Bueno, miren cómo, ¿no? Yo acá les traje la Torá en una de las formas antiguas. Esta Torá se denomina hoy día Torá sefaradí. No hay ninguna. Está la otra, que también la traje, que es... Atrás. Allá. Ya no sé, ni idea. Esta es la Torá más común, que es la que se abre, ven que ahí está abierta. Esta es para enseñar, para mostrarla, y es la que todos los días se va abriendo y se deja marcada con me lo olvidé, un lapicito que es como un dedo, que es lo que se utiliza para indicar por dónde tiene que ir leyendo el lector del día a día o del sábado a sábado, ¿no? La lectura de los sábados es diferente que la lectura diaria. ¿Cómo? Ahí está toda la... No, los distintos rollos simbolizan, por lo general, lo que está guardada en la sinagoga detrás son los rollos de la Torá. También están los rollos de los Nabiim, que son los profetas. Ahora se los voy a mostrar. Si ustedes quieren, la pueden pasar y ver. Y al que se le desenrolla, la tiene que enrollar. Sí. Y acá, con esto se cubre. Con esto se cubre. Siempre es un manto muy bonito, todo bordado a mano, que entran las partes de arriba, y en la sinagoga, que es como nuestro sagrario, cuando se abre la Bimá, vemos que esta Torá tiene como coronas, porque es la reina, es lo más grande que puede tener en el lugar sagrado, porque ¿qué contiene? La palabra de Dios. ¿Saben lo que pasa cuando una Torá se pone vieja o le salta una letra y ya no se puede usar más? Cuando no está en condiciones, no se puede usar más. ¿Saben lo que se hace con ella? Se la entierra como si fuera una persona. Miren ustedes el signo de lo que es para el pueblo judío, porque es una persona. Contiene la palabra de Dios. Entonces se la entierra con la solemnidad, como si se enterrara a una persona. Entonces, para que ustedes entiendan la dimensión que tiene esta palabra escrita, que contiene, esta escritura que contiene la palabra de Dios. Esto es todas las formas como la recibimos, ¿no? Hay en la Biblia latinoamericana, hay en la Santa Biblia, probablemente sea protestante, no es que le falten los 7 libros nuestros. Esto de aquí se denominó quaternum. Esto se denominaba quaternum, y era como una especie de cuero bien finito que se lo cosía, y de ahí salió el cuaderno, y ahí la palabra encuadernación, y así es como se fueron llegando hasta nuestros libros, que vieron que son cosiditos. Es la misma técnica, solo que mucho más moderna, ¿no? Por ejemplo, mi Biblia, estos hilitos que tiene acá es porque está cosida en el mismo sistema bien antiguo que se pasó del rollo al cuaderno. ¿Por qué? Porque imagínense qué difícil. Muchachos, nos reunimos mañana para leer el Génesis y caían todos con el rollo del Génesis. Era mucho más fácil llevar el cuaternum que estar cargando
con toda esa cuestión, ¿no? Eso chiquito así es porque parecerían a los niños y a los no tan niños. Entonces ahí es lo que... Ups, ¿y acá qué pasó? Ah, tiene efecto, muy bien. Entonces se denominó a la palabra de Dios cuando se puso por escrito, ¿cómo se llama? La Biblia. Biblia. Y la palabra Biblia viene de un término que en realidad la palabra Biblia es un término plural de un término singular que es biblos, que significa libro. Entonces fíjense que ustedes, la Biblia significaría como una biblioteca en realidad, porque es un conjunto de libros. Pero es tan importante el nombre de la Biblia que quedó exclusivamente, y cuando en todo el mundo se habla de Biblia, todo el mundo sabe que está denominándose al conjunto de los libros que narran la salvación del hombre, ¿no? Que cuenta la historia de la salvación. El nombre de Biblia, ¿saben por qué es así? Porque tomó el nombre de justamente la ciudad donde se comercializaba el papiro, con lo que se escribían estos rollos. El nombre de esa ciudad donde llegaba el papiro era Biblios, y es lo que le dio el nombre a los libros. También, fíjense que de la ciudad de Pérgamo es de donde provenía esa piel bien finita, que también se hacían rollos con esa piel, ¿no? También se usaba para coser, como el papiro, pero también había rollos de piel. ¿Dónde se encontraron esos rollos de piel, rollos de papiro y hasta rollos escritos en metal en el Mar Muerto en el año 48, donde un grupo de hombres llamados esenios, por miedo a ser atacados, que es lo que terminó pasando, quisieron resguardar en cuevas, en unas tinajas que se las traigo el miércoles que viene porque me las olvidé, tengo una tinaja con un rollo adentro, debería haberlo traído, resguardaron y en el año 1948 un pastorcito buscando una cabra los descubrió. Imagínense que se calcula que en el primer siglo fueron puestos en esas cuevas, pero las condiciones secas de ese lugar, porque es un desierto, hicieron que se conservaran. Entonces ahí se descubrieron papiros de papiro, cuerito de bien finito, ¿no? de animal, y metal. Todo lo que utilizaban para escribir la palabra de Dios y otros libros que ellos tenían en su grupo, ¿no? Pero por eso es que se sabe tanto, porque además de haber testimonio escrito, hay un testimonio concreto de lo que en el pleno siglo XX se descubrió en el medio del desierto. Muy bien, y bueno, a partir de la Edad Media se fueron formando los cuadernos como aquel que les mostré, ¿vieron el cocinito ese que... Bien, ¿quiénes la pusieron por escrito? Los autores sagrados o agiógrafos. Y algo muy importante, son elegidos providencialmente por Dios. Son anónimos la mayoría de los que lo pusieron por escrito a la palabra de Dios. Y algo que cuenta los textos de la iglesia que nos dejan saber es que fue a través de la inspiración que Dios tuvo y les dio y les hizo sentir en su corazón a estos escritores. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros dentro de los escritos sagrados no tenemos a nadie que haya entrado en trance y que se haya olvidado de lo que estaba haciendo y que cuando se despertó tenía la Biblia entera escrita. No, porque es un Dios que hace uso de nuestras facultades. Es un Dios que hace uso de todos los talentos que tenemos y que como instrumento y por su inspiración nos pide que los pongamos a su servicio, y es eso lo que hicieron los escritores sagrados.
¿Está claro eso? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta comparar, pero para que ustedes entiendan, Mahoma entró en trance cuando, según él, el ángel Gabriel le iba recitando el Corán. Y cuando se despertó lo tenía escrito. A nosotros eso no nos pasa. Nunca Dios nos hace salir de la realidad en donde estamos inmersos. Ustedes estarán pensando en los místicos. Los místicos entraban dentro del misterio de Dios muy presente. Nunca dejaban de ser quienes eran. Ni Santa Teresa no se acordó nunca de dónde anduvo, ni San Juan de la Cruz. Sabía muy bien con quién se habían encontrado en ese rato y en esa chispa de encuentro de corazón a corazón. ¿Estamos? Es importante. Es un Dios que ama la naturaleza que tenemos y la utiliza, pidiéndonos permiso para su obra. Siempre. Yo les diría que me avisen cuando es la hora, porque van a ser las 3 de la mañana y yo voy a seguir hablando. Y todos van a estar así, yo decir, ¿qué pasa? El padre Luis Rivas, que es un biblista muy reconocido en toda América Latina, estudió Biblia en Roma, está en algunos cursos en EWTN, sale explicando algunos textos bíblicos, profesor de seminario y doctor consejero, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el sínodo que hubo sobre la palabra de Dios cuando la convocó Benedicto, en un hombre conocido, fue profesor mío. La verdad que un placer escucharlo enseñar y nada más, porque no saben lo bravo que es. Por eso, como profesor es excelente, pero después, cuando se convierte en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no, es un amor de persona, pero es muy lindo tenerlo como profesor. Nos enseñaba esto que les acabo de decir, pero me gusta ponerlo en sus palabras. La inspiración respeta la humanidad del autor, la respeta. Su cultura, sus inclinaciones, sus gustos, su forma de escribir. Por eso todos los textos tienen de alguna manera algo diferente en el estilo. Con lo que hablamos hace un ratito. Respeta todo eso. Acuérdense que es un Dios que va en encuentro nuestro en tiempo y espacio. En tiempo y espacio se mete dentro de nuestra experiencia humana. Así es como está dividida en grandes rasgos nuestras Sagradas Escrituras. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para nosotros, ¿no? Lo que sería una división grosa, así general, para lo que es una Biblia católica. Pentateuco, los 5 primeros libros, históricos, todos los libros que prosiguen al Pentateuco y que cuentan la historia de Israel, la historia, por ejemplo, de Samuel, la historia de los reyes, la historia de Ruth, la historia de Judith, la historia de Esther, todos lo que cuentan la historia del pueblo de Israel a través de los años y especialmente en su experiencia de Dios. Los profetas son los profetas, mayores y menores, pero lo que engloban son los textos proféticos. Y los escritos, que son lo que nosotros a veces denominamos libros sapienciales, que son los libros sapiencial significa de sapiencia, de sabiduría. No porque vayan a tener un contenido de sabiduría increíble, sino que sabio es aquel que sabe vivir su vida en presencia de Dios. Y además, el sabio judío también se puede definir como aquel que saborea. La sabiduría viene de sabor. El que saborea la presencia de Dios en su vida, ¿no? El Nuevo Testamento, acuérdense, Antiguo Testamento o Antigua Alianza, Nuevo Testamento o Nueva Alianza, puede llamarse de las dos maneras. Evangelios, 4, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas y católicas,
católicas, exactamente, y el Apocalipsis. Eso en grandes rasgos. Ahora bien, qué lástima que ese verdecito no se ve muy bien. Pero acá es donde yo les divido, por eso es que se los quiero regalar, los libros el Antiguo Testamento completo. Exactamente. Por ejemplo, Uno y dos Macabeos, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, son algunos de los libros que no figuran en el canon que usan nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque fueron escritos en griego y porque fueron escritos después del siglo IV. Por eso nuestra Biblia tiene más libros que los libros protestantes, ¿no? Que las Biblias protestantes, que yo se las voy a traer la próxima, no estuve inteligente, que si supieran a la hora que me fui de mi casa, que va. El Nuevo Testamento, ya con todas las cartas, la de Hebreos no es de Pablo, por favor. El otro día se subió uno a leer, no sé dónde lo sacó, carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Yo después me subí para ver si estaba mal escrito en el diccionario, lo inventó. Bueno, Hebreos es anónimo, por favor, no es de San Pablo. Y las demás que se denominan cartas católicas, porque las de Pablo van dirigidas a una iglesia, a una comunidad o a una persona, Timoteo, Tito, Filemón. Católicas, ¿por qué? Porque es para toda la iglesia de Dios, no tiene un destinatario. Es carta de Santiago, es carta de Pedro, es carta de Juan, es carta de Judas. Y por supuesto el Apocalipsis de Juan. ¿Qué hora es? 8:30. ¡Ay, ahí está! David. Tenemos todavía un ratito. ¿Me quieren preguntar algo? Porque ustedes están acá y yo hablo con muy honor. No, ustedes pregunten si algo no les quedó claro. La anterior. Ahí. Pero fíjate que eso lo tenés en el índice de tu Biblia también. Yo se lo puse en colorcito para diferenciar. Sí. En hebreo. En hebreo. Esto yo lo compro en Israel. Este año me voy a comprar otra porque se me acaba de romper. ¿Cómo se llama? Torá. Ahora vamos a llegar ahí. Miren, vamos a ir ahí. Acá lo que les quiero contar es para que ustedes entiendan que la Sagrada Escritura tiene un compuesto de Antiguo más Nuevo Testamento para los católicos. Lo que les decía cuando empecé esta charla, todos los libros del Antiguo Testamento de alguna manera es como preanuncian lo que va a ser una realidad en el Nuevo Testamento. O sea, todos los libros del Antiguo Testamento están así. Todos hablan de Él. ¿Comprenden? Pero yo los tengo que tener en cuenta, porque si no me quedo con la mitad del mensaje. Cuando yo logro entender el Antiguo Testamento bien, cuando escucho a Jesús hablar de un determinado tema, claro, hace referencia a tal cosa de la ley hebrea. Por ejemplo, ¿por qué se conmovió ayer por la viuda? Porque se le murió el hijo. Porque una mujer viuda, si no tenía otro hijo que se hiciera cargo de ella, pasaba a ser una homeless. Por eso es un mandato judío cuidar a las viudas, a los huérfanos y al extranjero, porque eran los tres grupos de la sociedad que peor la pasaban. Pero yo eso lo tengo que saber. ¿Y eso dónde lo aprendo?
probablemente en la Torá, en donde está el mandato de cuidar a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Me siguen? Entonces, por eso es tan importante entender que para nosotros no es verdad, como muchas veces escuché con tristeza, a nosotros lo único que nos tiene que importar es el Nuevo Testamento. No es así. Nos perdemos de mucho de la palabra y de la revelación de Dios que está contenido en el Antiguo. Perdón, Sí. para uno empezar a leer la Biblia, para uno poderla entender, porque yo he empezado por muchas partes y nunca, Claro. por si la tengo, ¿cuál es el nuevo? Me pregunta, ¿cómo es tu nombre? Blanca. Blanca me pregunta, para empezar a leer la Biblia, ¿por dónde es lo mejor? ¿Saben lo que yo les contesto siempre? Si no vas a ir a un curso de Biblia que te ayuden, lee la palabra que la iglesia te propone en la liturgia de la palabra todos los días. Entonces, todos los días, por ejemplo, ahora estaríamos en Corintios, estarías leyendo la carta de Pablo, la 1, a los Corintios. Entonces, si irías con la iglesia todos los días, leyendo un trocito, muy probablemente tuvieras alguna explicación del texto y así te irías familiarizando con cada uno de los textos bíblicos. No tenemos que ser originales y mucho menos meternos en berenjenales, porque no hay libros que si no te los explican no los entendés. Hay libros que son complicados de leer si uno no tiene a alguien que te guía. Entonces, la madre y maestra, que es nuestra iglesia, ya lo pensó por nosotros y determinó todos los días una lectura. Al cabo de 3 años tendríamos casi toda la Biblia leída. Entonces vale la pena tomarse ese tiempo sin prisa para leer la lectura del día. Vale la pena. ¿Quedó claro? Así que bueno, eso es más o menos. El antiguo está preanunciando el nuevo y el nuevo está totalmente contenido en el Antiguo Testamento, ¿no? Acá vamos a saltarnos un poquito porque esto es todo lo que ustedes después van a poder leer. Yo les voy a sacar los colores para que lo tengan en blanco y negro y la fotocopia salga perfecta. Esto porque yo soy muy creativa. Qué bueno. No me hagan caso. Acá es donde yo les contaba lo del cané, lo de la regla, cómo se fue separando, ¿no? El Tanaj. Tanaj es la palabra Biblia en hebreo. Y está hecha de una manera que es un acróstico. Es la letra de cómo empieza cada parte del canon, de la regla, que concluyeron que iban a formar parte del texto sagrado que había revelado Dios a estos hombres que la pusieron por escrito. Entonces, acá les pongo, ¿ven? La Biblia católica contiene 46 libros canónicos en el Antiguo Testamento, mientras que 39 tiene la Biblia protestante o hebrea. Le faltan 7. Y esta palabra Tanaj viene de formar, la T viene de Torá. Y Torá, a mí me gusta que los que me conocen a mí aprendan bien. No significa ley. Olvídense de relacionar la Torá con la ley. La palabra Torá es algo mucho más lindo que la ley. Significa instrucción. Porque es muy distinto decir, no arrojen papeles en el piso, a decirles, encontramos este salón limpio. ¿Qué tal si lo dejamos como lo encontramos? Así nuestros amigos que vienen después pueden gozar del salón como lo gozamos nosotros. Lo primero es una ley, lo segundo es una instrucción. ¿Qué hace Dios con el pueblo elegido? Lo instruye, como un padre con sus hijos. Porque si no,
Es esa imagen de Dios que me voy haciendo y que Dios en el decálogo me pide que no la haga. Una imagen de un Dios que no es. Porque Dios es Padre, es amor. ¿Lo dice Juan? Es misericordioso. Lo dicen los evangelios. Lento a la ira. Y rico en misericordia, lo dicen un montón de salmos. Entonces, yo digo que la ley es un juez implacable que me viene con el garrote esperándome que me equivoque para darme con el garrote por la cabeza. Estoy haciéndome una imagen que no es la imagen de Dios. Es justo, porque en él conviven la justicia y la misericordia, ¿no? Porque es justo, pero por sobre todas las cosas es misericordioso. ¿Vamos bien? Entonces, los que me conocen a mí, ¿cómo es la Torá? Instrucción. ¿Cómo es la Torá? Instrucción. Muy bien. Es una instrucción. Por eso el Señor se pone tan bravo, porque los fariseos, los doctores de la ley y los escribas lo vivían eso como la ley y no como la instrucción. Él no viene a cambiar nada. Él viene de nuevo a volver a darle vida a lo que los demás lo habían matado. ¿Entienden? Entonces, cuando entiendo la parte hebrea como es, entiendo por qué él se enoja tanto con los fariseos y por qué les dice, realmente ustedes están cerca de la verdad. ¿Qué les pasa? Que no pueden llegar a ella. ¿No? Por esto, por sacar la instrucción y poner la ley. Nevi'im es la N de la palabra Tanaj. Navim o Nevim, que significa Naví, o Naví es mejor, significa profeta, ¿no? El que habla de parte de Dios. Y la última letra consonante, que puede ser una J, pero por lo general es una K, porque habla de Ketuvim, que significa escritos, y que engloban todos los escritos sapienciales, salmos, Job, etcétera, etcétera. Fíjense que como el hebreo es consonántico, se escribe con consonantes, no se escribe con letras. El que forma las consonantes son T, N, K, las tres partes de las tres primeras letras de las tres partes de las Sagradas Escrituras, y por eso se denomina Tanaj. ¿Estamos? Esto, si estuviera completo, que no lo está, no tengo ningún Tanaj en casa, sería la Biblia hebrea. Bien. Y acá quedaron, ven, ahí está. ¿Para qué me maté? Miren, ahí están. Ni me acuerdo lo que yo escribí. ¿Ven la diferencia? Acá, el canon hebreo, en Profetas, pone todos los libros que para nosotros, que tenemos el canon griego, estarían en históricos. Por ejemplo, desde Samuel, Reyes, ¿no? Que cuenta la historia de Elías, cuenta la historia de los primeros profetas que están en esos libros, ya ellos lo consideran que todo es libro profético. En cambio nosotros lo tenemos bien diferenciados entre libros históricos, libros poéticos o sapienciales y los libros proféticos. Hay una gran diferencia. Si ustedes agarraran un texto protestante, está dividido de esa manera. ¿Me siguen? Porque Lutero volvió a la fuente judía, renegando de la fuente griega. Claro. Rápidamente. Fíjense que para nosotros, los católicos, las Sagradas Escrituras están escritas en tres lenguas: la hebrea, la lengua aramea, que apareció alrededor del siglo V a.C., como les pongo ahí, después de la invasión
o después de la conquista de los persas, entró el arameo a formar parte de la lengua y duró 8 siglos. Por eso que Jesús hablaba arameo. Hoy día es casi una lengua muerta. Un lugar en el mundo habla solamente arameo y están casi haciéndolo desaparecer porque queda en Siria, y esa ciudad se llama Malula. Es una ciudad que fue atacada en estos últimos tiempos por la guerra civil que hay en Siria en estos momentos. Entonces casi no queda gente que hable el arameo. Pero claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con los nietos de los cubanos? ¿Hay cubanos acá? Hay en todos lados cubanos. ¿Qué pregunta? En Miami, ¿dónde no hay cubanos? ¿No? ¿Qué pasa con su nieto? Cuénteme, ¿en qué idioma habla su nieta? Me mató el dicho, lo que yo quería. Pero él, ¿cómo se siente más cómodo? Hablando qué. ¿Cuántos años tiene su nieto? El bisnieto. ¿Tiene bisnieto? No. Habitualmente, ¿por qué pregunto esto? Y siempre tomo al pueblo cubano justamente porque el pueblo cubano en eso se parece mucho, tuvo una diáspora que no pudo planear, una diáspora que sucedió. Se fueron instalando siempre pensando que faltaba poco para volver, pero esa vuelta no pasaba nunca. Y fueron creciendo las familias y pasaron de hijos a nietos. ¿Y qué se encontró el pueblo judío en la diáspora? La diáspora es dispersión, por lo general, en toda la costa norte de África y en la costa este de lo que es Asia Menor, ¿no? ¿Qué pasaba con los nietos? Perdóname, iban a la sinagoga y estaban como si siguieran la misa en latín, ¿no? Daríamos todo, qué lindo, venía con el iPhone. Los chicos no entendían lo que estaba pasando, porque nadie había conservado el hebreo como lengua coloquial. ¿Qué hablaban? El koiné, hablaban el griego. Hablaban el griego, que era lo que se hablaba alrededor de la cuenca del Mediterráneo. Entonces, ¿qué dijeron los judíos en el siglo III a.C.? Necesitamos hacer algo porque perdemos el judaísmo, perdemos a los judíos que están fuera del territorio israelí. Entonces tradujeron la Biblia del hebreo y del arameo al griego. Y cuenta la historia que 72 sabios por 72 días, en 72 selvas aisladas y no conectadas, tuvieron el trabajo de traducir las Sagradas Escrituras. Y al cabo de esos 70 días se reunieron todas las versiones y a que no saben qué pasó. Habían escrito lo mismo. ¿Por qué mantenían esta tradición? Para decir, así como fue revelada por Dios en el corazón del que la escribió, fue revelada por Dios la traducción de quien la tradujo. Por eso las 72 copias son exactamente iguales. A esa versión se la reconoce con el nombre de Septuaginta o versión de los 70, y fue en griego. Claro, pasaron los siglos y ya empezaron después estos judíos helenos o de influencia griega a recibir la inspiración de Dios, a empezar a escribir, y empezaron a aparecer los textos escritos directamente en griego, que formaban parte de esta 70, de esta versión de los 70. Cuentan los que estudian a los evangelistas y a la comunidad de los evangelistas, especialmente a los apóstoles, que muy probablemente las comunidades cristianas tuvieron contacto ya con esta versión de los 70 que pululaba y que se daba a conocer alrededor del Mediterráneo. No tenían ya contacto las comunidades que fueron creciendo
que volvieron de judías a cristianas o de paganas a cristianas. ¿Me siguen? Entonces los tres idiomas son los que fueron formando los idiomas que están en las Sagradas Escrituras. Están muy aburridos, están muy cansados. Tenemos 10 minutos, ¿me quieren preguntar? ¿No tienen ninguna duda? ¿Sí? ¿A vos te parece? Claro. Como chocolate espeso. Ahí está lo que les conté. Fíjense que en el siglo I, el padre José Luis la semana pasada nos contaba que en una localidad muy cerquita a Jerusalén, en el año 70, cuando destruyen el templo, todos los judíos fueron perseguidos y fueron echados de Jerusalén. Y se unieron a una ciudad que queda a unos 80 kilómetros, ¿qué serán? 60 millas de Jerusalén hacia el norte, una ciudad de Yamné. Y ahí los judíos determinaron el canon en el siglo I, diciendo esto que les contaba hace un ratito. Todos los libros que se pusieron por escrito, especialmente en el siglo II, en griego, esos no son revelados por Dios. Hay que sacarlo. Y todo judío tiene prohibido a usar un texto de la palabra de Dios que no sea en el idioma hebreo o arameo. Eso es lo que se determinó. Entonces ahí quedó realmente separada la iglesia que seguía utilizando los textos en griego y la versión de los 70 y la sinagoga, ¿no? Como que se dividió la iglesia y la sinagoga, que empezaron a usar solamente los textos que estaban en hebreo. Otras traducciones importantes son unas que algo le comenté la semana pasada y que empezó a haber en el siglo V, a principios del siglo V, comienza la traducción al latín. ¿Se acuerdan que yo les conté? San Jerónimo traduce la Biblia al latín. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que los judíos que empezaron a hablar el griego. Ya en esa época la gente hablaba latín. Y la palabra de Dios tenía que estar como al alcance del pueblo. Entonces Jerónimo se instala en Belén y más de 40 años duró su traducción. Aprendió con los rabinos hebreo y arameo y aprendió, por supuesto, dominaba el griego a la perfección y tradujo de las fuentes la Biblia, del griego, del arameo y del hebreo al latín. Y también hay otra traducción que son los Targum, que es la Biblia toda pasada del hebreo al arameo. Y la palabra Targum significa explicada. Por eso yo les contaba que no es exacta, sino que es como interpretada. Es un poquito una versión agrandada, ¿no? Y ese Targum era lo que se estilaba leer en la época de Jesús. Leían los Targumes en arameo, ¿no? Preciosos. Son una cosa muy buena. Bueno, yo creo que acá podemos dejar, porque esto es cómo fueron haciendo las copias y cómo se mantuvieron fieles a través de los años. ¿Cómo sabemos que lo que escribió San Jerónimo, lo que escribió el primer tipo que lo puso por escrito, se mantuvo hasta ahora? Se tomaron un trabajo tremendo. Cuando terminaron el último escrito que consideraron canónico, contaron todas las letras, las consonantes y las puntuaciones que había en cada uno de los renglones y lo anotaron al costado, para que cada versión que se iba copiando fuera cotejada con la original y ninguna tuviera nada de más ni ninguna tuviera nada de menos. Y así es como fue pasándose copia a copia hasta que llegó Gutenberg y se solucionó el problema con la imprenta, ¿no? Y parece ser que una de las primeras cosas de la imprenta de Gutenberg fue justamente la Biblia, ¿no? Los textos sagrados.
el texto Masoreta en el siglo VIII de la era cristiana es el texto que se le colocó vocales. ¿Se acuerdan que yo les conté que la raíz hebrea es consonántica? Por ejemplo, para decir Pepe se ponen 2 P. Pero claro, yo puedo decir Pepe, papá, papa, pipa, ¿no? Entonces, para que tampoco haya confusión, se armó lo que se llama el texto masorético, que se tomaron el trabajo de ponerle las vocales a las consonantes. ¿Para qué? Para verificar que la palabra que se quería decir era Pepe, no pipa. ¿Me siguen? Entonces ustedes van a encontrar cuando leen algún texto bíblico o algo que hace referencia a la palabra de Dios, una T y una M grande. Eso significa texto masorético, que era la masorá de aquellos que le pusieron las vocales y dejaron terminada, concluida la obra de las Sagradas Escrituras. Algo muy divertido. Bueno, esto es como fueron separados los capítulos. La primera separación que tuvieron los libros, cada uno de los libros, fueron en capítulos. Y los capítulos se basaban en las semanas del año judío, del Antiguo Testamento. Entonces, fueron cortando como en trozos para saber las semanas, lo que se iba leyendo por semana, ¿no? Entonces se dividieron en 54 partes, tienen 2 semanas más los judíos porque el calendario es distinto al nuestro. 52 semanas tenemos nosotros, 54 el hebreo. Y así es como fueron dividiéndose en las lecturas para cada día. Esos trocitos iban dividiéndose en las lecturas de cada día. Hicieron lo mismo con los profetas, eso lo hicieron con la Torá, ¿se acuerdan? Con la primera parte. Hicieron lo mismo con los profetas. Los cristianos, cuando vieron cómo habían hecho los judíos, hicieron lo mismo en el Nuevo Testamento, marcando las 52 partes, también para poder leerlas semanalmente. Uy, qué chiquito esto, no me di cuenta. Ahora bien, vamos a leer el capítulo 1. ¿Qué me preguntaban recién? ¿Qué versículo? Bueno, los versículos aparecieron después. Fíjense qué interesante. El arzobispo de Canterbury separó primero la Biblia en los capítulos como lo tenemos ahora, y eso pasó en el año 1220 de la era cristiana, por supuesto. El arzobispo era católico, ¿no? En la Sorbona, y se conoce esta Biblia con la Biblia Parisienne, y se puede ir a ver, está justamente exhibida allí, ¿no? Apareció alrededor del año 1228. Miren desde dónde tenemos los capítulos, cómo tenemos los capítulos nosotros hoy. Después fue tan bien hecho que así como nosotros nos copiamos de los judíos para repartir la lectura en 54 partes o en 52 partes, los judíos se copiaron de nosotros y tomaron la estructura de los capítulos como los católicos. Los mareé, ya con esto a dormir. Y por último, es muy interesante porque 1500, miren la cantidad de años que pasaban entre una cosa y otra, un italiano, un editor protestante, me encanta porque acá están los judíos, los católicos y los protestantes, todos pusieron un ingrediente, ¿no? Concluyó la tarea de dividir la Biblia en versículos. Así que, y la definitiva que la Iglesia Católica tuvo publicada, dividida en capítulos y en versículos, fue en el año 1592, 100 años después del descubrimiento de América. ¿No? ¿Estoy bien? Así que quiso ser un raconto muy apretado de cómo llegamos
de esto a la Biblia que tenemos en la mano. Imagínense que yo suelo dar esta clase en varias semanas, ¿no? Así que, pero es importante que ustedes aprendan esto, porque de nuevo, su ministerio está relacionado y no pueden dejar de saber. Fíjate, claro que sí, y con esto terminaba, mira, ella terminaba. Perfecto, divino, me pasé un minuto.